ekipoa izan da, eta kasu luze xamarra egin da, baina joku batzun atarian zara berriro olimpismoaren giro, usain eta lorian. Nola zaude, nola sentitzen zara, zer dago buruan? Azkenean iritsi da, ez? Badirudi iristen ari dela, igandean bertan hasten gera konpetitzen eta ja irrikaz entrenamendu hauek bukatu eta entrenatzen hasteko. Entrenamendu bakarra geratzen zaigu, bihar pasataia demostrazioa izango da eta hasteko gogoarekin. Eta nola etorri gehan, baina duela 2 aste iritsi nintzen honea, Xabikin batera, eta lehenengo 10 bat egun, 9-8 egun, pasa genitun hotel batetan kuarentena moduan, entrenatu hotelera, hoteletik entrenora horrela, eta eguraldira egokitzeko, kanalera egokitzeko, eta orain ja 2 olimpikora mugitu ginen, duela 3-4 egun. Eta hemen, entrenamenduetan asko sufritzen, beroa ikaragarrizkoa delako, ura oso beroa dagolako, eta egia esan da, entreno hauekin bukatzeko irrikaz. Ze izan dute entrenamendu horiek txarra? Beroa, sentsazio txarrak? Beroa, ikaragarrizko beroa. Ordubeteko entrenamendu aurrera ateratzea oso gogorra izan da. Lehenengo ordu erdia nahiko ondo ateratzen da, baina hurrengo ordu erdia sufrimentu hutsa da, gorputzaren temperatura asko igotzen da, eta saiatzen gera bai toaiakin, izotzakin, oso ondo hidratatzen, temperatura hori jaisten edo gehiago ez igotzen uzten, baina benetan gogorra egiten nahi da. Eta orduan entrenamenduaren kalitatea ez da inona, ezin dugu hainbeste entrenatu, eta kanalean hor entrenatzen naizenean, beti ez, gauzak probatzeko ansiedade hori, gauzak probatu behar ditugulako, konpetiziora gero eta gauzak gehiago ikututakin iritsi, hobeto sentitzen gehalako. Baina ezin da dena eman entrenamenduan, gorputzak ezin dulako gehiago. Zer du? Zer azpimarratuko zenuke ibilbide honetan edo kanal honetan? Kanala Urriokoaren oso antzekoa da, ikusiko ez dute lehiaketan estruktura berdina dela, egindako konstruktore berdinak egina da, eta luzera nire ustez berdina izango dula, zuzena da ere, baina obstakuluak modu desberdinean jarriak daude. Urmugimendua olatu pila bat dauzka, olatu txiki asko dauzka, rion bezala pilagoera bat kontrolatuta eramatea zailtzen duena, baina hori, rioaren antzekoa, baina alderatzea ez zait gustatzen, horrela da, eta ez dakit esaten hobeto, okerro, errexago, zailago, gustatzen zaiten, ez zaiten gustatzen, nire dakitena orain momentu honetan hau daukatela, Riok eman zidana hor daukatela, Bizkar gainean daukatela, eta hemen lehiatzeko nagola, ezer ez daukatela galtzeko, eta irtera nagonean pausuz pausu joan behar naizela, oso argi eduki behar ditela zirkuitoa aurrera eramateko moduan argi eduki behar ditut gauzak nola egin behar dituten, eta pausuz pausu lehenengo klasifikatoriak. Klasifikatoriaren kortea pasa ezkero, semifinalean pentsatuko dut, semifinalean kortea pasa ezkero, finala eta finalean dena eman. Baina horreaino iritsi egin behar da. Lehiaketa da, oain entrenatzen pasatzen dugun beroa, entrenamenduen beroa da, ez? Lehiatzen dugunean ez gaude ordu bat uretan etengabe gauzak probatzen gelditu gabe, minutu eta erdiko jetxera bada, hori bai, minutu eta erdiko jetxera hortara iristeko beroketa eta dena oso ondo gestionatu behar dugu, eta aldegun hobera ingo dugu. Guztiok egoera berdinean gaude, guztiok beroarekin gaizki pasatzen dugu, baina ere gure rekurtsoak badauzkagu, ez? Bero hori aurre egiteko, eta batez ere behin irteran gaudenean, buruan zirkuitoa besterik ez izateko. Luzea egin da bai, 5 urteko ziklo olimpiko bat luzea da. 4 urte luze izaten dira, bizipen asko izaten ditugu 4 urtetan, Tokiora edo jokuetara iristeko bidea benetan luzea da, plaza olimpikoa lortu behar da, selektibo olimpikoak pasa behar dira, Tokion entrenamenduak egin behar dira, aurten koronavirusarekin eta urtebeteko atzerapen horrek ere luzatu egiten du, guretzat ere aukera ona izan dela luzapen hori, hobeto prestatuak iristeko, eta gero baita ere alaba etxean uzteak sortzen duen ansiedade puntu hori, azkeneko 2 urte hautan nola egingo ote genuen, nola eramango genuen, eta ez jakintasunak ere pixka bat
prozesua luzeagoa izateak ekarri du. Baina, bueno, behin honea iritsita dena oso ondo junda, benetan egonaldiaz asko disfrutatu degula, alaba ere primeran egon da etxean eta primeran dago, eta bueno, guretzat ere joko hauek beste modu batean disfrutatzeko modu bat izan da, ez? Eta ze aukera izan dugun, ez? Era bat konpetizioan zentratuak egotea eta entrenamendutan, eta azken momentura arte, ez? Burruka hortan egotea, ez? Oraindik hobetzearen burruka hortan azkeneko momentura arte. Bueno, Maialen, pues 5 años más tarde, con un año extra en este ciclo olímpico, pero de nuevo a las puertas de unos Juegos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está siendo? Pues ya con ganas de que empiece la competición. Tengo muchas ganas de que empiece ya. Han sido 5 años largos. El ciclo olímpico de 5 años se nota, ¿no? Que es un periodo ya un poco más largo y bueno, con ilusión ya de que empiece la competición. Por fin hemos llegado a Tokio, ya estamos y bueno, me hizo mucha ilusión, ¿no? el llegar hasta aquí. Los primeros días que estábamos en el hotel, ya que al principio estuvimos unos 10 días en un hotel, medio confinados, pues entre entrenamientos y habitación del hotel, moviéndonos así en una burbuja que éramos todos los piragüistas. Decía, ¡buah! Ya estamos en Tokio, ya está, por fin han llegado los Juegos. Y ahora ya que nos queda solo pues muy poquito para empezar, pues con ganas. Hablabas de esos 5 años que han sido un poco más largos de lo habitual. ¿Se han hecho largos? ¿Ha sido largo este ciclo olímpico? Sí que ha sido un ciclo olímpico largo. De verdad que ha sido, porque claro, acabé el otro ciclo olímpico pues en lo más alto, ¿no? Se puede decir, pero también muy cansada. Mi cuerpo fue un ciclo olímpico fuerte y mi cuerpo pues necesitaba respirar, pero mi cabeza quería más. Y ahí hubo bueno, una época que bueno, de un tira y afloja del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo decía para, pero la cabeza decía sigue, que hizo que los primeros años fueran duros. Y luego una vez alargado, haber aplazado los Juegos un año más tarde, pues dices, ¡buah! Un año más, pero al mismo tiempo ha sido una buena oportunidad para mí, para poder entrenar un año entero con continuidad, sin lesiones, sin problemas, que yo creo que lo he aprovechado y me he agarrado fuerte a ello. Todos los Juegos que he vivido han sido muy diferentes. Al final la vida, ¿no? Tiene diferentes etapas y al ser los Juegos Olímpicos de 4 en años y esta vez de 5 en años, pues hace que llegues en diferentes etapas. Y respecto a Río, son unos Juegos totalmente diferentes, también preparados de forma diferente, de haber vivido un ciclo olímpico totalmente diferente, que los de Río también fueron totalmente pues, diferentes porque tuve a Anne y bueno, y sí, la verdad que los últimos meses han sido unos meses de un poquito de ansiedad, ¿no? Anne se tenía que quedar en casa, tanto Xavi como yo teníamos que venir aquí a Tokio y no sabíamos muy bien si lo conseguiríamos gestionar bien. Pero estamos muy contentos porque bueno, Anne está muy bien allí en casa, muy arropada entre la familia y los amigos y realmente está muy bien y nosotros pues lo estamos disfrutando también, ¿no? Nos podemos enfocar muchísimo en el día a día, en los entrenamientos, en ya la proximidad de que llega ya la competición y también prepararlo así pues es bueno también, ¿no? Al final todas las vivencias que tenemos, ¿no? Suelen tener el lado positivo, el lado no tan positivo y nos agarramos al positivo y la verdad es que están siendo unos Juegos, pues el camino está siendo bonito. ¿Cómo han sido esos entrenamientos con el calor, con una adaptación que ha resultado dura y complicada, ¿no? Sí, pues la verdad es que por dentro las sensaciones son un poquito ambiguas. Por una parte estoy deseando de que se acaben los entrenamientos porque están siendo muy duros, ya que el agua del canal está muy caliente y bueno, hacer ejercicio, exigirle al cuerpo un rendimiento en agua tan caliente está siendo muy duro. El cuerpo llega a coger unas temperaturas altas y wow, aunque tengamos chalecos de hielo, aunque tengamos bebidas, aunque tengamos toallas, hielo, cuesta muchísimo, ¿no? Controlar esa temperatura. Y entonces esos entrenamientos no se pueden aprovechar como nos gustan aprovechar, pero esto me pasa a mí, nos pasa a todos. Entonces
pues digo ese sentimiento ambiguo porque siempre se quiere probar más cosas en el canal, siempre hay maniobras que cuestan más, que están más atragantadas y bueno, siempre queremos buscar más en el agua, pero en estas condiciones no es posible. Entonces ya sabemos que en cuanto terminemos con los entrenamientos empieza la competición y aquí hemos venido a competir y ya tenemos ganas, ¿no?, de dar esas paladas ya con el cronómetro a cero. Bueno, arranca la competición. ¿Cómo la visualizas? ¿Qué esperas de esos primeros descensos? ¿Cómo ves esa competición? Bueno, la competición empezará cuando pongan el recorrido. Cuando pongan el recorrido los demostradores, ¿no?, nos enseñen las formas de poder hacer esas maniobras, es cuando ya la cabeza, ¿no?, ya visualizará lo que tengo que hacer exactamente en el agua. Ahora tengo una cosa todavía general, tengo trabajado con qué actitud quiero remar, en qué formato quiero remar, pero todavía no tengo determinado, ¿no?, qué paladas voy a dar. Entonces ahora esta espera, pues ya esa espera que ya tiene esa intríngulis, ¿no?, de qué circuito nos van a marcar, de qué puertas tendremos que hacer, de qué maniobras habrá y bueno, afronto la competición pues con ilusión. Siento que en estos juegos no tengo nada que perder, lo he preparado lo mejor que puedo, estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado y de haber llegado a Tokio, ¿no?, porque el proceso ha sido duro, conseguir la plaza olímpica, ponerle el nombre y el apellido a esa plaza, sacar los selectivos, llegar hasta aquí y bueno, me parece que ya es un gran motivo de orgullo, ¿no? Y ahora pues no me toca nada más que ir a jugar. Eso sí, primero hay que pasar el corte de las clasificatorias, si se pasa el corte hay que pasar el corte de la semifinal y en la final es donde ya realmente se puede ir a por todas, ¿no? Y son pasos muy importantes que hay que dar y que hay que ir poco a poco. Y todos sabemos que esto es el slalom y en el slalom cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar preparados a todo, pero muy centrados en ir pasando poco a poco esos cortes. Yeah.